Bueno, un cordial saludo para el municipio de La Unión. Estamos hoy abordando un tema que se ha puesto de moda por estos días en el oriente antioqueño y es un tema relacionado con el área metropolitana, un área metropolitana para el oriente antioqueño. Entonces vamos a hacer unos comentarios en torno a lo que es un área metropolitana y además cuáles pueden ser las ventajas que reporta un área metropolitana para el oriente antioqueño y qué municipios podrían vincularse de alguna manera en esa área metropolitana. Entonces, reitero, en estos esquemas asociativos, en la voluntad que tienen los diferentes municipios por formar parte o no del área metropolitana, pues habrán unas razones que tienen que ver con lo político, con lo económico, con lo social, para vincularse pues en un proceso de esta naturaleza. Ahora bien, para iniciar hablando del tema, como es costumbre, pues es importante precisar, por ejemplo, cuál es el marco legal que tiene que ver con este asunto del área metropolitana y además qué otros aspectos son necesarios a la luz de la ingeniería constitucional para abordar el asunto. Entonces vamos a empezar tocando dos artículos particularmente de la Constitución política para relacionar el asunto. Lo primero, tendríamos que remitirnos al artículo 311 de la Constitución, que es el artículo, el enunciado normativo que nos señala qué es el municipio. Hay que entender cómo jurídicamente se entiende el municipio. Entonces, una caracterización de municipio en los términos del artículo 311 constitucional nos señala que el municipio, como división política administrativa del Estado, una división política administrativa del Estado, le corresponde, entre otras cosas, unas funciones particulares que señala en este caso la misma Carta Política. Pero hay que hacer una parte ahí, hay que señalar lo siguiente, y es que en ese enunciado, cuando hablamos del municipio como división político-administrativa del Estado, se conjugan 5 verbos que son a los que vamos a hacer referencia. Entonces, vuelvo y repito, al municipio como división política-administrativa del Estado le corresponde las siguientes funciones: prestar los servicios públicos que determine la ley. Prestar los servicios públicos que determina la ley. En el municipio hay unos servicios que se están prestando y esos servicios que se prestan son conforme a lo que dice nuestro ordenamiento jurídico, sí. Entonces ahí cabe bien la conjugación de ese verbo, prestar. Otro verbo que se conjuga dentro de ese enunciado es construir las obras que demanda el progreso local. Entonces esa partecita que incluso es muy probable que ya se haya mencionado en otros programas, ese tema de construir las obras que demanda el progreso local, lo que nos tiene que llevar a nosotros es a recordar que no son las obras que caprichosamente a un mandatario de turno se le ocurra construir. Se supone que la construcción que se hagan de las obras es porque las demanda el progreso local. Y para yo identificar como mandatario cuáles son las obras que demanda el progreso local, es importante entender la planeación, la importancia de conversar, de hablar con la ciudadanía para identificar cuáles son esas necesidades y cómo empezamos a priorizar esas necesidades de acuerdo a un presupuesto que es limitado, un presupuesto municipal que es limitado para una cantidad de necesidades que sí son ilimitadas. Entonces, el segundo verbo es construir. Entonces, el primero, prestar los servicios públicos que determine la ley. El segundo, construir las obras que demande el progreso local. El tercer verbo que conjugaríamos ahí es el verbo de ordenar. ¿Ordenar qué? Ordenar el desarrollo de su territorio. Entonces, por eso hablamos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, por eso hablamos de ordenar la casa en los términos de una ley que por allá es la ley 388 del 97, que es la que hace pues énfasis en ese tema, y otras normas pues afines y concurrentes. Otro verbo que tendríamos que conjugar con ocasión al artículo 311 constitucional es el de promover,
que es muy importante, pero ¿promover qué? Promover la participación comunitaria, y por eso acabo de mencionar la importancia de la planeación, porque la planeación no es otra cosa que avisorar el futuro inmediato, pero la planeación debe ser entendida como la posibilidad de conversar, de idearnos aquí en conjunto cuál es el futuro deseable, no para mí como mandatario, sino para la ciudadanía, para el pueblo en general. Entonces, ahí vamos en el tema, y eso la planeación ¿de qué depende? Depende de la promoción que se haga de la participación comunitaria. ¿Cómo permito yo institucionalmente que los diferentes actores políticos, que las diferentes organizaciones que hay presentes en el municipio y que cualquier persona que quiera involucrarse en los procesos y participar en ellos esté presente? Entonces ese es el tema aquí de este verbo, que es promover la participación comunitaria. Otro verbo que hay que conjugar cuando hablamos del municipio, de la caracterización del municipio que nos trae el artículo 311 constitucional, es el de mejorar el aspecto social y cultural de sus habitantes. Hay que apostarle al tema de la cultura ciudadana, hay que apostarle al aspecto social, a los programas sociales, al tema de hacer del desarrollo no solamente un desarrollo económico, sino también un desarrollo social. Hay que apostarle directamente al corazón de la gente, al corazón de la comunidad, de la ciudadanía. Y una manera de hacerlo es también desde el tema cultural, respetando las tradiciones, respetando la idiosincrasia, respetando las formas de vida, respetando las diferencias, respetando cosmovisiones de diferentes puntos de vista, pues como se dice. Entonces es mejorar el aspecto cultural, social y cultural de los habitantes. Y un último verbo que podríamos conjugar acá es el de cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la ley. Entonces, de manera general, nos dice entonces el artículo 311, a manera de recapitulación, que el municipio es la división política administrativa del Estado, es ese fragmento, una división política administrativa del Estado, y le corresponde, entre otras cosas, prestar los servicios que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, mejorar el aspecto social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás normas y que señale, los demás enunciados normativos que señale la Constitución y la ley. Así de sencillo en apariencia, pero es complejo en la realidad. Pero esa es la misión que le corresponde al municipio. Ahora, sabiendo ya qué es el municipio, entonces pasamos a una caracterización que nos trae la ley sobre el tema de las áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas, el tema de las áreas metropolitanas, en este caso la que se plantea para el oriente antioqueño, eso está contenido en otro enunciado de la Constitución Política, que es el artículo 319. ¿Qué nos dice el artículo 319 de la Constitución Política? Nos hace referencia ese enunciado al tema de las áreas metropolitanas y nos señala que las áreas metropolitanas son entidades administrativas de derecho público. El municipio es una entidad de derecho público. Las áreas metropolitanas son entidades administrativas de derecho público formadas ¿por qué? Formadas por un conjunto de 2 o más municipios. Ya le corresponderá a cada municipio, y con base, con fundamento en no solo las disposiciones normativas, sino las pretensiones que tiene el cuerpo social de decir, venga, le apostamos a esto o nos sustraemos de formar parte de esa área metropolitana en el evento en que pueda estructurarse realmente en esta subregión pues del departamento, la subregión del oriente antioqueño. Entonces las áreas metropolitanas son entidades administrativas de derecho público formadas por un conjunto de 2 o más municipios, integrados alrededor de un municipio núcleo. Entonces aquí están planteando que de constituirse un área metropolitana en el oriente antioqueño, el municipio núcleo, por otras razones que también son jurídicas, sería el municipio de Río Negro. Y esas razones jurídicas, ¿cuáles son? Tiene que ver, por ejemplo, no solo con el número de población del municipio, sino
sino que tiene que ver es con el tema de la categoría del municipio. La categoría del municipio. Entonces, si la categoría del municipio X es superior con respecto a los demás municipios que forman parte del área metropolitana, entonces ese municipio se constituye en municipio núcleo. Ahora bien, hay unas reglas que ya están trazadas para ese asunto y habría que mirar hasta qué punto ese municipio núcleo no se convierte en un municipio con más preferencias que los demás municipios que forman parte del área metropolitana, sino que el área metropolitana se constituye para mirar aspectos tan importantes como el desarrollo social, el desarrollo económico, el tema ambiental y una cantidad pues de aspectos que hacen posible predicar el desarrollo en la subregión y en este caso particular del área metropolitana con los municipios que lo conforman. Entonces, todos esos municipios que estructuren el área metropolitana lo que estarían haciendo es estar alrededor de un municipio núcleo que están vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, que es lo que acabo de señalar, como ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas, el tema de infraestructura, cuáles son las vías que nos van a conectar, o sea, la conexión vial, cómo va a ser esa infraestructura vial, cómo vamos a interpretar la importancia de la movilidad hoy que la movilidad se nos está volviendo un caos en todos estos municipios del oriente antioqueño, más que todo pues los que tienen que ver con el altiplano. Entonces son una cantidad de series, cómo es nuestra relación amigable o no con el medio ambiente, cuál es la vocación de desarrollo que realmente tenemos y ahí se va surtiendo una cantidad de cosas, cómo vamos a fortalecer el tema cultural desde el área metropolitana o en la subregión o en el municipio que no quiera, el municipio que se quiera sustraer del área metropolitana, pues está en todo su derecho, pero sí es muy importante entender de que este esquema asociativo, que el área metropolitana, que es una herramienta de carácter, es una herramienta que nos permite, por ejemplo, mirar otras posibilidades para alcanzar mayores niveles de desarrollo, podría interpretarse de esa manera, tiene un contenido constitucional, tiene un soporte, una base jurídica y está en la misma Constitución en el enunciado que les acabo de señalar. Ahora bien, ¿cómo se conforma? Nos dice, por ejemplo, la ley a la que estamos haciendo referencia, la ley 1625. La ley 1625 es de 2013. Esa ley es la que nos hace referencia y hay otros pues, elementos normativos que concurren con esta ley 1625 de 2013, nos hablan del tema de las áreas metropolitanas, nos dice qué es un área metropolitana, nos dice cómo se conforma, cuáles son las competencias de las áreas metropolitanas, nos habla de las funciones de las áreas metropolitanas y una cantidad pues de cosas, cómo se constituyen y todas esas cosas pues que deben estar pues por razones elementales en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces vamos a mencionar por ejemplo en la ley 1625 otros aspectos como el tema de la conformación y entonces decimos que las áreas metropolitanas pueden integrarse por municipios de un mismo departamento y mire este dato tan particular que está presente en la ley 1625, nos dice pueden integrarse por municipios de un mismo departamento o por municipios pertenecientes a varios departamentos. Entonces es ahí donde resulta muy paradójico que en ocasiones diga un municipio, por ejemplo, en este caso del oriente antioqueño, diga no, yo no le apuesto al tema del área metropolitana, pero aparezca, por ejemplo, un municipio de Caldas interesado de formar parte del área metropolitana que se está intentando constituir, pero entonces cuáles serían los móviles, cuáles serían las razones jurídicas, políticas, sociales, culturales, ambientales que mueven a un municipio de otro departamento para formar parte como municipio integrante del área metropolitana que se intenta constituir aquí en el oriente antioqueño. Entonces, mire pues que la norma no es estrictamente taxativa pues con relación al tema del área metropolitana, permite en su conformación que sean municipios
municipios, incluso de otros departamentos que formen parte de esa área metropolitana, y eso tiene mucho que ver muchas veces también con el tema de la ubicación geográfica de esos otros municipios que pertenecen a ese otro departamento. Entonces, en la conformación, las áreas metropolitanas pueden integrarse por municipios de un mismo departamento o por municipios pertenecientes a varios departamentos en torno a un municipio, como lo acabo de señalar en el enunciado anterior, como núcleo. Entonces, el municipio núcleo, ¿cuál va a ser? El municipio núcleo, vuelvo y recuerdo, es aquel municipio que tiene unas características especiales que de alguna manera hacen notar de bulto de que se superponen por su ubicación geográfica, por su población, por sus dinámicas sociales y económicas y culturales, y además por el tema de su categoría, que es el tema más importante ahí, permiten considerar de que ese sería el municipio núcleo. Ni siquiera estaríamos hablando de la extensión del municipio, que tantos kilómetros, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la categoría del municipio, unas condiciones especiales que señala la ley para determinar cuál va a ser el municipio núcleo. En el caso del Oriente Antioqueño, todo parece indicar que por sus características el municipio núcleo sería de constituirse el área metropolitana, de materializarse este propósito de algunos actores políticos que le están apostando al tema. El municipio núcleo sería el municipio vecino de Río Negro, por sus condiciones, como le señalo, el tema de la categoría, que el tema de la categoría tiene que ver el tema de la ley 1551 de 2012, pero fundamentalmente la ley 617. Que es del año 2000 y que nos señala el tema de las categorías. La mejor categoría en esta subregión la tiene el municipio de Río Negro. Ahora, ¿cuáles son las competencias? Es decir, ¿para qué un área metropolitana? ¿Cuáles serían las competencias de las áreas metropolitanas? Pero antes de hablar de las competencias de las áreas metropolitanas, yo lo que quiero hacer es un paréntesis y señalar lo siguiente. La unión sí es la alternativa. Si los municipios se unen, si varios municipios del mismo departamento, en este caso de la misma subregión, o incluso municipios que de un área circundante a la subregión del Oriente Antioqueño quieran formar parte del área metropolitana, podría pensarse que esa unión es la que permite ver en conjunto un mayor desarrollo para el área metropolitana. Es decir, no tiene sentido estructurar, constituir un área metropolitana si no es para impulsar con mayor celeridad el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo cultural, el desarrollo de esa área metropolitana. Porque, vuelvo y repito, ¿para qué entonces un área metropolitana si esas cosas que se hacen al interior del área metropolitana yo las tengo en mi municipio sin formar parte de un área metropolitana? Y es ahí donde tengo que decir lo siguiente: la importancia de que la unión hace la fuerza, de que las formas asociativas hacen posible solucionar con mayor efectividad los problemas que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Por ejemplo, el tema de la inseguridad, una inseguridad creciente, una sensación de inseguridad que no necesita excusas por parte de las instituciones, lo que necesita son acciones concretas que contrarresten esa sensación de inseguridad que tienen nuestros habitantes, todos nuestros municipios. El municipio de La Unión, por ejemplo, ya lo decíamos en un capítulo anterior, hay una sensación de inseguridad, y esa sensación de inseguridad no se puede justificar que porque el pie de fuerza es muy mínimo con ocasión a la población que hoy tenemos en el municipio de La Unión. Es decir, no se trata simplemente de señalar esa realidad, que sí es una realidad, la fuerza pública tiene muy poquitas personas, pero es que el tema no solamente es de fuerza pública, el tema también es cómo estamos fortaleciendo institucionalmente otros aspectos, por ejemplo, el tema social, aspectos sociales, cómo le estamos apuntando a los temas sociales para de alguna forma contrarrestar la creciente inseguridad que hoy se está
percibiendo en el municipio. Es decir, hay una cantidad de factores que tienen que confluir en el análisis, y lo decíamos en un programa anterior, en cuanto a ese tema, solamente a ese tema que es la inseguridad, lo que requerimos con mucha urgencia es una fortaleza, una convicción de que hay que apostarle a unos planes territoriales muy inteligentes para contrarrestar el tema de la inseguridad. Entonces, un plan territorial de seguridad que nos permita la unión. ¿Entre quién? Entre la alcaldía municipal, entre la fuerza pública, que incluye pues policía y ejército nacional, la policía judicial, en fin, una cantidad de actores, pero también vincular, por ejemplo, a las juntas de acción comunal, a las juntas administradoras locales si existieran en el municipio, a los actores políticos, organizarnos todos, es decir, unirnos en torno a una alternativa de solución para mitigar en un alto grado el tema o al más mínimo grado mejor, el tema de esa sensación de inseguridad. Ahora, en cuanto al tema de las competencias de las áreas metropolitanas, entonces encontramos, por ejemplo, en la ley 1625, que nos dice que esas competencias de las áreas metropolitanas que tienen que ver con la jurisdicción que conforman, tenemos, por ejemplo, programar y coordinar el desarrollo armónico, que lo decíamos ahorita, es decir, cómo nosotros como área metropolitana, en el evento que formemos parte de un área metropolitana, nosotros vamos a formar parte de una mesa donde se va a programar y coordinar el desarrollo armónico, ya no de mi municipio, sino de todos los municipios que forman parte del área metropolitana. Ese es el asunto. ¿Por qué? Pues porque programar y coordinar el desarrollo armónico tiene unas implicaciones para garantizar las finalidades sociales del Estado. Recordemos entonces que esas finalidades sociales del Estado son las que están contenidas en una bifurcación de enunciados que están presentes en nuestra Carta Política. Esa bifurcación está el artículo 2, que nos señala de que son finalidades sociales del Estado, servir a la comunidad, y por allá hacemos un salto olímpico y encontramos en el artículo 366 constitucional que dentro de esas finalidades sociales del Estado también está la de garantizar el bienestar general. Esa es la tarea que tenemos como municipio. Ya sabemos entonces qué es el municipio, ya sabemos entonces cuáles son las finalidades sociales del Estado, y además ya sabemos que hay una ley que es la que hace referencia, que desarrolla el artículo 319 constitucional para decirnos qué es un área metropolitana y en este caso cuáles serían las competencias. Una de ellas, programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que la conforman. ¿Quién queda por fuera? Pues el municipio que no quiso formar parte del área metropolitana. Otra de las competencias que es importante resaltar es el tema de racionalizar la prestación de los servicios públicos. Entonces, ¿qué entiendo yo por servicios públicos? A la ley 142 del 94, cómo es la prestación de servicios públicos en mi municipio, cómo hacemos para fortalecerla y cómo hacemos para racionalizar esa prestación de servicios públicos a cargo de los municipios que integran el área metropolitana. Otro aspecto, por ejemplo, dentro de las competencias de las áreas metropolitanas está el de ejecutar, y esto ahorita lo mencionábamos, el de ejecutar obras de infraestructura vial. ¿Cómo está por ejemplo, al interior de nuestro municipio, cómo está la malla vial urbana? Entonces diríamos, vuelta a nada. Hay que reorganizar ese tema, hay que reestructurar eso, pero hay otros aspectos que habría que analizar. ¿Qué hay de eso en el plan de desarrollo? Porque si no está presente en el plan de desarrollo la recuperación de la malla vial urbana, por ejemplo, entonces todo se queda en una retórica, todo se queda en una narrativa, todo queda ahí simplemente en unas palabras que finalmente se las lleva el viento. Si no está en el plan de desarrollo, si no está en el plan de desarrollo, entonces no hay platica para ese tema que también es fundamental y que tiene que ver de alguna manera con la seguridad vial.
Entonces, ¿cómo ejecutamos obras de infraestructura vial y desarrollamos proyectos de interés social dentro de esa área metropolitana? También estamos dentro de las competencias haciendo referencia, por ejemplo, a la importancia de establecer en consonancia con lo que dispongan las normas sobre ordenamiento territorial, las directrices y orientaciones específicas para el ordenamiento del territorio de los municipios. Hay, por ejemplo, municipios que dependiendo por su población, entonces decimos de ellos, por ejemplo, Medellín, tiene plan de ordenamiento territorial. Que La Ceja, por ejemplo, por el tema de su población y esas cosas, hablamos de plan básico de ordenamiento territorial, también el municipio de La Unión, pero hay otros municipios que por su población tan mínima, entonces hacemos referencia a un esquema territorial de planeación. Ya esos son aspectos que también tenemos que analizar, que tienen que ver con el número de población, las dinámicas sociales, las dinámicas económicas, las dinámicas culturales, y todos esos aspectos son los que se tienen que conjugar para poder entender bien esto. Ahora, volviendo al tema de las competencias de las áreas metropolitanas, hay muchas otras más dentro del tema de la ley de la 1625 de 2013, siendo muy importante recordar que todo le apunta a que los municipios que estructuren el área metropolitana lo que van a gozar es de la posibilidad de coordinar, de armonizar la posibilidad de mayores niveles de desarrollo. Y cuando hablamos de mayores niveles de desarrollo, lo que estamos haciendo referencia es a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esos municipios que forman parte del área metropolitana. Es decir, no tendría sentido, vuelvo y repito, formar parte de un área metropolitana si finalmente eso no se traduce en un desarrollo económico, en un desarrollo social, en un desarrollo que realmente sea sustentable, que sea amigable con el medio ambiente, donde se fortalezca, por ejemplo, el tema cultural, donde se le apunte a grandes obras de infraestructura, no solo vial, sino otras obras de infraestructura educativa, por ejemplo, cómo conectamos a nuestra zona rural con los diferentes municipios y cómo hacemos para dinamizar en torno a esa conexión vial el tema de las cadenas de los productos que hay en la subregión o dentro de los municipios que forman parte del área metropolitana. Otros aspectos que podríamos también hacer referencia acá y que pueden ser objeto de estudio de manera autodidacta por cada una de las personas que nos escuchan es el que tiene que ver con las funciones de las áreas metropolitanas. Entonces, es ahí donde vuelve el tema del artículo 319 constitucional. Todo esto con fundamento en el artículo 319 constitucional, porque es en la Constitución donde nos dice que son las áreas metropolitanas, y entonces una ley desarrolla ese enunciado, en este caso el 319, y ahí se desprenden las funciones de las áreas metropolitanas. Vamos a mencionar dos o tres, vamos a identificar, por ejemplo, vamos a señalar, por ejemplo, una de ellas, que es identificar y regular los hechos metropolitanos, es decir, nosotros como área metropolitana, ¿por qué hechos administrativos vamos a responder? Porque pueden ocurrir una cantidad de cosas y entonces la responsabilidad de nosotros como área metropolitana, no como un municipio, sino como área metropolitana, ¿cómo vamos a responder frente a ese tema? ¿Cómo vamos a regular los hechos metropolitanos? Otro aspecto es, por ejemplo, formular y adoptar el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. Acabamos de señalar eso señalar eso en líneas anteriores, cómo vamos nosotros a ordenar nuestro territorio de tal manera que la manera en que esté ordenado el territorio en un municipio como La Unión, en un municipio como Marinilla, en un municipio como La Ceja, permiten de que haya una armonía de ese territorio con base en lo que señala la misma ley pues, de ordenamiento territorial, y eso permite además predicar, como lo estamos insistiendo, el desarrollo al interior ya no del municipio, sino del área metropolitana y los municipios que la conforman. El tema de crear, por ejemplo, esto es otra de las funciones importantes, crear o participar de la conformación de bancos inmobiliarios. Eso es un tema muy importante para el oriente antioqueño, cómo participamos en la conformación de bancos inmobiliarios, qué incidencia tiene el tema inmobiliario con ocasión a
al área metropolitana y a los municipios que la conforman. ¿Para qué? Para que hablemos el mismo lenguaje con ocasión a la gestión del suelo en los municipios de la jurisdicción del área metropolitana. Hay una cantidad de aspectos que podemos relacionar con relación al tema de la constitución de las áreas metropolitanas, pero entonces el tema de la constitución, por ejemplo, y una cantidad de situaciones pues, que nos hacen relación a esto. Pero entonces, de manera conclusiva, vamos a decir que hoy estamos llamados, indudablemente, a unirnos. Es importante, el tema de los esquemas asociativos territoriales son muy importantes, el tema de las áreas metropolitanas, en este caso pues concreto, son muy importantes porque lo que se deriva de los esquemas asociativos territoriales, de lo que se deriva de un área metropolitana concebida desde el artículo 319 constitucional, es la posibilidad de apuntarle, como ya le he señalado, a mayores niveles de desarrollo. Y el desarrollo tiene que entenderse pues en un sentido integrador, que es con esa parte que voy a concluir. Hay otros datos que podríamos tener presente, y es por ejemplo que en Colombia hay como 6 áreas metropolitanas, y por ejemplo la del Valle de Aburrá, que es en Antioquia, está conformada por varios municipios, ¿cierto? Medellín, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardot y Barbosa, y entonces habría que mirar de qué ha servido la constitución de esa área metropolitana para el desarrollo de esos municipios. Entonces concluyo, o a manera de epílogo voy a señalar lo siguiente: estamos llamados a reflexionar sobre el origen, el presente y el futuro de la asociatividad en Colombia. Estamos llamados a hacer una reflexión. Yo como municipio de La Unión tengo que conversar en un tinteadero, tomarme un tinto alrededor de este tema. Estamos llamados a reflexionar sobre el origen, presente y futuro de la asociatividad en Colombia como esencia de la descentralización del país. Requerimos con urgencia entender que la unión realmente es la alternativa, nos tenemos que unir, la unión hace la fuerza, la unión hace posible mayores niveles de desarrollo en cuanto al tema de la cultura, la economía, el tema dinámica cultural, todas esas cosas nos hace posible pues hay que establecer en la subregión una cultura de la asociatividad. Hace posible, el tema de la unión hace posible que el desarrollo sostenible, que está pues, que eso incluso es un tema de la ONU, que son 17 objetivos, sean realmente posibles en la subregión, y que se conciba como un concepto integrador y nos permita un desarrollo económico. ¿Cuándo hay desarrollo económico? Cuando hablamos de promoción económica, cuando hablamos de redistribución, cuando hablamos de regulación, y un desarrollo humano, cuando hablamos de dignidad humana, y un desarrollo ecológico, cuando hablamos de la cantidad y calidad de los recursos para vivir. En síntesis, nosotros estamos llamados a reflexionar sobre el origen, el presente y el futuro de la asociatividad en Colombia y cuáles son las ventajas que realmente eso representarían para un municipio como La Unión. Muchas gracias. Juan Yalí, abogados, para servirles.